Porque está acá uno de los columnistas dominicales, bueno, de fin de semana, que se llama Leo, sábado y domingo, que es Jorge Fontevecchia, que le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y como yo, anda pescando ideas de notas todo el tiempo. Y esta es mi nota del domingo de Infobae. Y entonces, si me roba la idea, va a pasar... Prometo que no, prometo que no. Con razón sabías tanto de recordines. Yo dije, ¿cómo sabe lo de los panchos? No, es que cuando vi lo que pasaba en las redes sociales, digamos, fíjate qué bien, el Jabo rompió el récord del reportaje más largo de la historia. Yo dije, es muy interesante lo que está pasando acá, porque hay otros récords y a ver qué pasaba con otros récords. A ver. Pero yo no lo... Perdón, ¿no? ¿Cómo estás? Hola María, está María Dole también, Jorge Fontevecchia, no de Barra Dirigir. Hola. Escúchame, yo no llamaría eso reportaje, pero no lo digo mal, es una charla por streaming. Me parece que son dos rubros distintos. Porque no hubo una sola pregunta, me dicen. No, Yo claro, no hubo preguntas. Yo escuché, me tomé el trabajo. ¿Las 6 horas? Y escuché gran parte. Ayer metí 3 y hoy metí lo que me faltaba. Lo dejé mientras hacía otras cosas, lo aceleré un poco y entré. Digo, trato de Estoicamente. Estoicamente. Hizo algo, ¿te acordás que una cosa que a vos te gustaba hacer cuando hacíamos Corea del Centro, a propósito que está Jorge acá con nosotros? Ubicar, viste, los presidentes. Ernesto le agarraba a los presidentes de la democracia y los hacía poner a los invitados en orden según mérito. Acá era no sé si viste, la categoría era mandril, no me acuerdo, muy malo, malo y excelente. O sea, había 5 categorías. Madrid era peor. Por supuesto, Madrid era la peor y entonces agarraron economistas vivos, muertos, de todas las nacionalidades y estuvieron largo rato ubicando dentro de eso, y a medida que iba citando economistas iba contando las teorías económicas de cada uno de los economistas que iba citando. Los que iban a mandriles iban a mandriles directos. Que era la mayoría, supongo. La mayoría de los contemporáneos. Ah, mira. Y los argentinos. Claro. Salvo, por ejemplo, Martínez de Oz, que no es mandril. Martínez de Oz es ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Sí, y Alzogaray también. O sea, Alzogaray y Martínez de Oz fueron a ni fu ni fa. Los austríacos y los más extravagantes iban capos totales. Y salvamos a Paenza. O sea, la única salvada... ¿Adrián Paenza? Sí, Adrián Paenza fue muy elogiado. Fue el único... A mí me llamó la atención Es cuando... una nota, ¿eh? Ah, sí, no, dijo que explica muy bien la matemática, que está muy bien, que es muy didáctico. Habló de todos sus profesores en la Universidad de Itela, uno por uno. Cuando a Kicillof lo manda, obviamente, a Mandril. Obviamente. Pero Adorni dice, a mí me causa gracia Kicillof. Y ahí fue como un momento raro, porque ¿cómo está diciendo algo bueno de Se Kicillof? incomodaron porque... Sí, recogió rápido. Y después le elogió a Gabriela Cerruti también, cosa que también fue incómodo para los demás cuando él me dijo, no, yo le reconozco que hizo una buena labor. Y ahí también le dije, bueno, dice, no, claro, buena labor, porque tenía que defender lo indefendible, entonces tenía una tarea imposible. Muy bueno. No, tiene grandes momentos. A ver, vos sabés que no sé si es un reportaje o no, porque el tono amable en los reportajes, por ejemplo, Fantino le ha hecho muchos reportajes que siempre fueron muy amables, pero le ha logrado sacar cosas. Pero es que esto no es un reportaje, es distinto. Es una ceremonia de adulación. Es otra cosa. Estaban poniendo los 3 que hacen el streaming de economía. Entonces, de a momentos intervenían en apoyo y le contaban lo impactados que había quedado un premio Nobel de economía cuando vino a la Argentina y lo vio. Es una especie de ceremonia, es que tiene una lógica. Un panegírico. Claro, es muy distinto a lo de... Yo también creo que lo que hace Fantino es un reportaje. Creo que esto no es un reportaje. No siempre. En el último, porque el récord anterior de Milei lo había tenido con Fantino hace unas semanas. Adorni sí fui al baño. Adorni fue al baño. Bueno, en el caso de Fantino le pidió permiso para ir al baño. Sí. Y Milei dijo, yo puedo aguantar porque no soy humano. Y se rió. O sea que hay algo ahí que fue gracioso, curioso, llamativo. Intento de chiste, pero en una ceremonia que es realmente impresionante y en la cual, nada, dio para que tenga un montón de periodistas, un montón de economistas, agresivo, hiriente, desafiante, amenazante, bueno, todas las cosas que tiene Miro últimamente. A ver, María ya sabe, Jorge por ahí no, pero antes de charlar un rato, que vamos a charlar hasta las 6 tranquilos, la verdad que es una mesa de lujo para mí, nosotros arrancamos siempre con un resumen de noticias que no lo trae Noé, sino este cuaderno que se escribe solo. Ajá. Posee, o sea, se hace cargo del alma de Noé y en su voz ella habla de lo que dice el cuaderno. Así que se viene la tarde según el cuaderno de Noelia Barral Vigera.
La noticia del día es la que está publicada en este momento en portada del portal de La Nación. La reconstruye Martín Boer, hablando con al menos 12 fuentes de los 50 ministros, diputados, funcionarios misioneros que estuvieron ayer a las 4 de la tarde reunidos con Carlos Rovira, jefe político de la provincia de Misiones, jefe político de los 2 senadores misioneros que se dieron vuelta para que fracase Ficha Limpia, y también del gobernador Hugo Pasalacqua. Allí felicitó a Carlos Arce y a Sonia Rojas, estos 2 senadores que hicieron caer la ley de Ficha Limpia, y dijo Carlos Rovira que Milei le pidió que obre de esa manera, es decir, que haga caer la ley en persona, que Milei se lo pidió en persona. Clausura, de alguna manera con esto, una cierta discusión que estaba intentando instalar el gobierno respecto de quién había intervenido, operado para que la ley se cayera. A propósito de esto, estuvo hablando anoche Mauricio Macri, que sin ningún tipo de dudas dijo: el gobierno es el responsable de este resultado. Es un día triste para la República, ¿no? Muy triste. Hoy volvimos a defraudar a millones de argentinos. Este gobierno defraudó a millones de argentinos en la esperanza, en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política, donde haya reglas de juego claras. Y la verdad que es muy triste, muy triste. No se puede haber caído nunca la ley. Podría haber que a último momento le falle algo, pero esto así, de golpe. Pero usted dijo el gobierno. Para usted fue el gobierno. Pero el gobierno es el único responsable. Clarísimo. Lo de Macri, hace un ratito salió Patricia Bullrich en redes sociales a intentar desmentir esta nota que les contaba del diario de La Nación. Dice Bullrich, una nota sin textual, sin firma, sin fuente, que dice: allegados a Rovira dijeron que Rovira dijo. Y la responsabiliza directamente a Silvia Los Penato, porque dice: ¿te comiste la curva, Los Penato? ¿O es una operación contra el presidente Milei financiada por pauta del gobierno de la ciudad? Es la primera respuesta que aparece del gobierno de Javier Milei ante esta publicación. No, vos estuviste conduciendo el espacio de Ale hace un ratito y tal vez no viste que La Nación, que Clarín hace exactamente lo mismo. Y ya directamente con el textual, a mí me lo pidió Milei, es el textual que le atribuye a Rovira, ¿no? Bien, entonces evidentemente hay un trabajo periodístico a destacar que difícilmente pueda ser relacionado con esto que dice Patricia Bullrich, ¿no? De una nota sin textual, sin firma, sin fuente. Evidentemente un off the record no es lo mismo que una nota sin fuentes. Habló, decía Macri sobre este tema, tuvo ayer una suerte de fallido cuando estaba con su candidata y dice esto. Y lamentablemente esta división tiene más de ganar Santoro que nosotros. ¿En serio? Sí, porque nosotros tenemos el doble ataque de los libertarios de un lado y la reta del otro, que todavía hay gente que cree que es candidato del PRO, ¿no? Y que no es candidato del PRO, ¿no? Se ha decidido enfrentar al PRO. Gracias a los 2 por venir. Se tienen que ir, si quieren seguimos. No, lo que yo voy a decir es que yo me tengo fe. Yo creo, yo me tengo fe. Yo me tengo fe, dice Silvia Los Penato, después de que su jefe político dijera: vamos a perder las elecciones. Llamativamente, Carrió salió a responderle a Mauricio Macri sobre todas estas cuestiones que dijo de Ficha Limpia. Dijo esto: Mauricio, yo no te conocí así. No seas hipócrita, no hables vos de corrupción. Tu familia no puede hablar de corrupción. Bueno, ahí está. Y vamos ahora sí a recorrer lo que fue la entrevista, charla, masaje al ego, decía Reinaldo, de 6 horas de Milei en el streaming Carajo. Seleccioné algunos para no sobreabundar, pero vamos a arrancar por este, que combina muy bien con algo que sucedió hoy, porque hoy Javier Milei se presentó en los tribunales de Comodoro Pi para denunciar por calumnias e injurias a 3 colegas, a Carlos Pagni, a Viviana Canosa, a Arili Jalad. Los señala por haberle dicho nazi. Y también, cuando estuvo ayer con Daniel Parisini, Gordo Dan habló de meter periodistas en cana. Te hago una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. Lo levanta mucho, ¿no? Al Gordo Dan, poniéndolo en ese lugar de
quien efectivamente decide a quién mete en cana y a quién echa el presidente Javier Milei, que tiene mucho tiempo y va a poner en marcha una obra de teatro. Vamos a hacer la que se llama Juicio al Capitalismo. Y básicamente yo voy a ser el abogado defensor del capitalismo, Zucca va a ser del fiscal que acusa. Zucca es Diego Zuccalesca. Va a haber un tribunal y un juez. Van a estar siempre mis rubias voluptuosas que me van a defender, se van a vestir de estatua de la libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio del Garrahan. Y estamos también gestionando la autorización para hacerla en el muro de Berlín. ¿Cómo en el muro de Berlín? ¿En el muro? ¡Claro! ¿Allá? Claro, y sí, ¿dónde va a ser? ¿En el muro de Berlín? ¿Dónde carajo querés que llega? En Berlín, boludo. Un Javier Milei que en algunos días tal vez vuelva a viajar a Europa para participar de la ceremonia de asunción del nuevo Papa, aunque habrá que ver. Dijo el gobierno que va a viajar, pero a la vez la ceremonia de asunción va a ser el 18 de mayo, que es el día de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Lo tiene a Manuel Adorni de candidato, así que habrá que ver qué decide el presidente. A ver, dos cositas sobre el tema Berlín y empezamos a hablar con Jorge Fontevecchia y con María O'Donnell. En principio, el muro de Berlín queda un pedacito muy chiquito del muro de Berlín. Lo tiene Jorge. Lo tiene Jorge, claro. Lo tiene Jorge. La pueden hacer a perfil. La pueden hacer a perfil. Hay marcas en Berlín. Por acá pasaba el muro, pero no, el muro hay un cachito que debe ser 1 kilómetro, un poquito menos, que es como si fuera la nada. Es como nada. Comparado con lo que era, claro. Claro, que no, es una pared medio pintada de alguna manera, con algunas obras de arte, otras menos artes. Eso por un lado. Y por otro lado iba a decir otra cosa que dijo ahí. Bueno, me olvidé. La obra de teatro, sí, las rubias voluptuosas. Mis rubias voluptuosas. Voy a tener mis rubias voluptuosas alrededor disfrazadas. Tengo comentario que seguro a María le cayó bárbaro. No, yo me quedé pensando bastante alrededor de la idea de asociar el trabajo de los periodistas corruptos a la prostitución, ¿no? O sea, hay algo además la idea acerca de que es una denigración total, en realidad, la mujer que ejerce la prostitución, ¿no? O sea, son prostitutas. La idea de utilizar prostitutas como un insulto me parece una cosa tan, bueno... Yo ya sabéis que estoy obsesionada con su uso del tema de los mandriles y el tema de la prostitución y, bueno, por supuesto el bullying, la burla, el chiste fácil con los apellidos, todo lo que intentás en la educación en general decirle a los chicos que no hay que hacer, y es exactamente la promoción de todo eso. Y el pedo de buzo, no, es escatológico, me parece que trasciende a lo sexual, me parece que hay algo infantil, ¿no? Con la caca, entonces obviamente lo sexual entra dentro de ese terreno. No sé cuán evolucionado, porque digamos... Jorge está haciendo referencia freudiana, ¿no? Exactamente. No, el niño, para Freud, bueno, tiene los dos sexos al mismo tiempo, es un perverso, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y la caca es un elemento que integra, más allá de la neurosis obsesiva, que me dirá acá el psicólogo. No, pero simplemente como breve aporte, hay una de las primeras obras de Freud, hay seminario, hay como discurso sobre el psicoanálisis. Y lo primero que explica es que el ser humano, hablando del placer sexual, va atravesando distintas etapas en las que tiene placer cuando tiene en la infancia. Es la etapa oral, cuando come, la etapa anal, cuando controla esfínteres, y después la etapa genital, que es cuando sintetiza todo. Entonces el ser humano, teóricamente, en la mirada de Freud, que después fue discutida, maduro, sintetiza todo en la zona genital, no queda fijado en las... Pero hay seres humanos que queden fijados en etapas anteriores. Y entonces explica distintas cosas del placer, teniendo en cuenta... del placer de los adultos, teniendo en cuenta las distintas etapas, ahí encuentra el origen. Hay algunos que están fijados en las etapas y una de las etapas que fijan los que hablan todo el tiempo, de la cola, del trasero, de lo tenés adentro, de los mandriles, etcétera. Bueno, eso es la interpretación freudiana de lo que le puede pasar a Milei. Ayer fue gracioso que en un momento alguien en la mesa dice, la tienen adentro. Y Milei dice, no, bueno, eso lo decís vos porque yo soy el presidente. O sea, ¿qué? Dice cosas peores que... Pero además ha dicho varias veces la tiene adentro, él también, claro. Sí. En la previa de lo que pasó el otro día, 2 días antes estaban haciendo chistes ahí, ese grupo de gente que
nada, pronuncia sonidos guturales, porque básicamente lo que se hace es un grupo de gente y dice, no mucho más que eso. Se llama La Misa en carajo. Claro, y en ese contexto ven que en el chat está chateando un tal Milei, no sé si vos lo viste, María. Sí. Y entonces empiezan a jorobar, El consumo de medios que tienen ustedes me impresiona. No, quiero escuchá, decir. No. Es que es muy atractivo en eso. Entonces resulta que Milei le deja al Gordo Dan un audio diciendo, sí, soy yo, acá está el León, nos vemos el jueves. Ellos entran en una especie de excitación psicomotriz, no estoy exagerando nada. Y uno de ellos dice, yo dije que era Milei, ahora la tienen adentro. Y después empiezan a hacer tanto ese personaje como el Gordo Dan, que estaba disfrazado de policía porque decía que iba a detener periodistas, empiezan a levantar un dedo, a hacer el agujerito con el otro y a introducirlo en el otro varias veces. Entonces, todo ese programa tiene que ver con esto que vos decís de fijación anal. Santiago Caputo fue con bananas. O sea, se sentó en uno de los programas anteriores, uno de los integrantes del Vértice, el Triángulo de Hierro, el chiste era que se sentó a comer bananas. A ver, o sea, Ahora, ¿está bien tomarlo a risa? Digo, no estamos cayendo en lo que ellos pretenden, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en las defensas de calumnias e injurias, los abogados siempre, en la época que además era penal, colocaban el animus jocandis como excusa para, entonces, por lo tanto, decir, no, era una broma, ¿no? Digo, hay momentos me pregunto, si no será que sea tan bizarro, es el escudo que tienen para que nosotros no le demos porque nos lo tomemos en broma. O sea, no parece creíble, que de alguna manera también es la actitud de Trump. No parecía en broma lo que decía. Lo mismo pasaba en Bolsonaro, en Brasil. O sea, era tan ridículo que entonces uno lo tomaba en serio. Y me pregunto si no es parte del engaño en el que caemos este disfraz del animus jocandis, ¿no? Hoy dio un paso concreto, digamos, o sea, la idea del chiste, comillas grandes, de voy a meter presos o quiero meter presos periodistas, bueno, él concretamente fue y presentó 3 denuncias. Dudo que esas prosperen, contaba ¿no? en la apertura, o sea, no existen más calumnias e injurias contra Ari Lijalat, Viviana Canosa y Carlos Pañi, ¿no? Con lo cual... Perdón, María, lo que... déjame que sobre ese tema lo hemos padecido de décadas, así que tengo alguna experiencia en el cuerpo. Progresivamente lo que fuimos logrando es que se vayan reduciendo. Lo que no existe más es la pena de cárcel, pero sí existe calumnias e injurias y obviamente se paga con dinero. Claro. Lo que no hemos logrado es que no exista más pena de cárcel. De cualquier forma, me parece correcto que exista calumnias e injurias porque la libertad de expresión es que no tenemos censura previa. Pero somos responsables de lo que decimos. Si decimos barbaridades, tenemos que, de alguna manera, justicia tiene que... La honra, incluso te digo, la honra de los muertos, y esto vale para el caso de Jorge Lanata, tiene valor en el Código Penal, no es un elemento menor. Lo que sí hemos logrado es que no vayan presos, como era en otra época, que primero te condenaban a X cantidad de tiempo, si pasaban los 3 años, y después, no sé, tenías cualquier otro problema, era cumplir. Hasta 3 años no era cumplir. Entonces llegó a haber, me acuerdo, un columnista de la prensa que se exilió, creo que no recuerdo si fines de la dictadura o una cosa así, se exilió porque había acumulado los 3 años y tenía que ser a cumplir. Yo comparto la pregunta que vos te haces y es una pregunta que me hago. ¿Nos tenemos que reír? ¿Lo tenemos que tomar en serio? Yo no, en mi caso no. A ver, vos me preguntabas lo que le pasaba a un común amigo nuestro que estaba... afligido y vos me decías yo me lo tomo. No, a mí no me llega cuando Milei agrede, no me llega. ¿Será que tengo una baja apreciación por la calidad personal de Milei? Sí, claro. ¿Será porque... Pero la función que tiene... No, está bien. ¿Será porque ya lo tomo como parte de mi trabajo, que cuando uno critica a un gobierno, cada tanto arrecian las agresiones, entonces una vez que uno decide hacer esto, sabe que cada tanto este es el costo. No sé qué, pero hay algo que no podemos hacer acá una reunión anticipada de la Academia de Periodismo. Es una discusión, por ejemplo, Carlos Pañi. Yo digo, Carlos, tenés que hacerle juicio. Me dice, yo no me meto, no quiero perder tiempo, no quiero que me saque foco, no quiero escucharlo. Pues yo comparto eso. ¿no? Y que digo, en la Academia de Periodismo mucha gente piensa de esta manera. Yo creo que esconde otra cosa. O sea, creo que para compartir con la audiencia, hacer juicios da trabajo, porque hay que ir a tribunales, tiene costos, hay que tener abogados, tiene costos personales, obviamente incentiva a la persecución por parte
de los cercanos a quien vos le haces juicio, inclusive desde el punto de vista de los medios. Hay medios que tienen cercanía a esa persona con la que vos le vas a hacer juicio, que mañana puede no ser un contratante o puede hablar mal de vos simplemente, ¿no? Entonces, yo cuento siempre lo que me pasó cuando era el comienzo del kirchnerismo y vino la comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa. En ese momento todavía no había pasado del Campo, o sea, medios nacionales, creo que era Perfil solamente, que tenía una situación conflictiva con el gobierno de entonces, que no era simplemente la no distribución equitativa de la publicidad oficial, sino además el cero acceso a cualquier fuente de información. Entonces vino una comisión de la CIP, que eran, no sé, como 10 personas. En alguna otra reunión nosotros lo comentamos, pero para la audiencia de usted me parece que es algo nuevo. Y entonces, bueno, el presidente de la CIP, que en esa época era un peruano, como ahora nuestro Papa, era el director del principal diario de Lima, El Comercio de Lima, Miro Quesada, nos mira a Gustavo González y a mí nos dice, ¿por qué no le hacen juicio? Yo le expliqué, mire, justo tenemos un juicio con Menem, porque él no se había hecho un juicio a nosotros, porque supuestamente un hijo que nosotros dijimos que era su hijo no era su hijo, y él no solamente era su hijo, sino después terminó, no sé, bailando por un Gran Hermano o algo del estilo. La corte era la corte de la servilleta, o sea, la corte a favor de Menem. Nos condenaron y nosotros fuimos al Tribunal de San José de Costa Rica, lo terminamos ganando 20 años después. Claro, se discutía si era privacidad del presidente en todo caso, ¿no? No, además directamente que era mentira. Que era mentira, que no era el hijo, que es el hijo que... Independientemente los presidentes carecen de privacidad, digamos, para ponerlo en términos, pues, es un argumento que no puede, o sea, es un argumento ético pero no jurídico. Entonces yo le dije a este hombre, mire, estamos con un juicio con Menem, en esa época todavía llevábamos 10 años, suponemos que, no sé, vamos a tardar 5 años más, hay que gastar en abogados, se tardan 15 años, finalmente cuando uno lo termina ganando, ese presidente ya no está más, es declamativo. Y el hombre nos miró y nos dijo, pero ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, mientras que los míos chicos del interior no. Entonces, no importa que sea un costo, ustedes tienen que hacerlo para dejar marcado un precedente jurídico para que otros gobiernos les sea más difícil, no puedan o les sea más difícil hacer lo mismo. Nos miramos con Gustavo con cierta vergüenza y lo iniciamos. Y tardó 20 años. Dicho sea de paso, todavía nunca cobramos nada, pero no importa, se dejó sentado, la sociedad aprendió que la publicidad oficial era algo con lo que los gobiernos discriminaban, ¿no? O sea, se le asignó, se colocó un tema en agenda. Yo creo más, después hay como elementos de estrategia, etcétera, pero yo creo que el poder, cuando hace esto, tiende una trampa. La trampa es que estemos hablando de esto en lugar de hablar de ellos. Y entonces, es una trampa de la cual es difícil salir, porque cuando es tan insistente, eso que hace respecto a nosotros pasa a ser una noticia. Aunque no fuera sobre nosotros, uno debería contar si hay un presidente que tiene una obsesión patológica con el periodismo. Pero una cosa es tomar eso como insumo de cómo uno narra a un presidente, y otra cosa es entrar en una guerra sobre lo que él dice, lo que yo digo, lo que el otro dice, lo que el otro dice, que es la trampa que él intenta entender. Te pongo otro ejemplo más grave aún. El presidente dice, no se odia lo suficiente a los periodistas, hay que odiarlos más. Sí. El odio está especificado en dos leyes del Código Penal. El incitación al odio. Exactamente, la incitación al odio. Y un fiscal lo tendría que tomar de oficio. ¿No? Ahí está lo que siempre se plantea, que es una especie de resignación estratégica que hace la justicia, que juzga a los presidentes después de que no están en el poder. Pero evidentemente, pero la pregunta es, bueno, ¿las leyes son para cumplir? O sea, yo creo que sí. Entonces, bueno, yo desde mi perspectiva, yo creo que hay que hacer todos los juicios que corresponda que la ley te marque, porque hay una obligación también, nosotros tenemos una obligación, esta no es un laburo cualquiera, nosotros también tenemos una obligación. Jorge, cuando Fontevecchia permanentemente hace referencias a vos con un apodo, Milei. Milei, perdón, cuando Milei hace referencia a vos que sos Fontevecchia, vos utilizó la medición para decirme cuándo te afecta en lo anímico o en lo personal. No, te decía que cuando comparábamos nuestro común amigo que se sentía afectado personalmente, o otros colegas que lo que directamente se le resbalan. No, yo tengo una posición, lo espero, digamos, ¿no? Me ha pasado con distintos gobiernos con distintas formas. Este hombre quizás simplemente
tiene una grosería en las formas, es un poco silvestre, pero digo, hemos padecido situaciones también de grado de complejidad distintas, pero no sé si mayores son, pero que si lo esperábamos. Simplemente que coincido con vos de que el tema es que en determinado momento lo utilizan como una técnica específica, ahora para asimilar la casta al periodismo, pero yo me lo tomo en serio, o sea, este sería el tema. La diferencia es que me lo tomo en serio. No, a mí lo que me preocupó de este último salto, llevando a calumnias e injurias a Canosa, a Pañi y a Arili Jalad, sobre todo el caso porque no entiendo bien con Canosa cuál es la causa, o sea, dónde él enloquece con Canosa, y cuál es la razón por la cual, ¿vos sabés? Sí, cuando ella estaba al aire y ella lo defendía mucho y después pasó a criticarlo porque dejaron de atenderle el teléfono. No, eso sí, pero ¿de qué tipo de calumnia? En algún momento, de decirle nazi. Claro, Ella le dijo nazi. Claro. Okay. Había tenido algo parecido con Débora Plager, ahí es donde él, bueno... Pero concretamente, yo leí el artículo de Arili Jalad en El Destape y escuché lo de Carlos Pañi en La Nación Más, para tratar de entender en qué momento se enloquece con eso. Y la verdad es que lo que está buscando penalizar es un delito de opinión y de interpretación, porque en los dos casos se hacen una pregunta, que se están haciendo muchísimos intelectuales en el mundo, respecto de si el crecimiento de las ultraderechas, y bueno, hemos hablado de esto, el libro acerca de lo que fueron los años 30 y las condiciones previas al ascenso del nazismo en Europa, bueno, no se replican de alguna manera, ¿no? La idea de odiar un sector y cómo extirpar un sector que contamina al resto, son mecanismos que estuvieron presentes en el germen de aquello. Son dos artículos extremadamente reflexivos, o sea, es una situación donde... En ningún momento dicen Milei es nazi o Milei es Hitler. En ningún momento. Están haciendo una reflexión y lo que él está penalizando o buscando penalizar, para colmo trae como testigo a un funcionario de gobierno israelí. Como si tener una relación política con Israel te salvara de como si eso significara una defensa respecto al debate que están dando sobre las formas de la comunicación de los años 30 y estas formas de comunicación de las nuevas ultraderechas del mundo. A ver, brevemente, entonces, les pregunto a los dos brevemente porque tenemos que ir a una muy breve tanda. Ya, porque no es que le dijeron tenés una cuenta en Suiza escondida de $70 millones. Y él dice es falso. Por ejemplo, cuando a Cristina le dijeron que compró zapatos no sé dónde en Italia, hizo un juicio, un medio italiano y lo ganó. Exacto. Acá hay algo de análisis, de opinión. En la fantasía o en los miedos más distópicos, ¿ustedes imaginan la posibilidad de que Milei metiendo presos periodistas? Digo, no va a poder meter preso a ningún periodista salvo que haya estado de sitio. O sea, no hay ley que meta preso a los periodistas. No hay delito el error inclusive no es penado con pena de cárcel. O sea, ese es una especie de... No, bueno, pero puede tener un juez que le responda y que le haga un favor, armar una causa ficticia contra alguien. Pero no será por ser periodista. O sea, será porque la persona cometió un delito, pero no un delito periodístico. No sé si le ponen, qué sé yo, 1 kilo de droga en el auto. Bueno, eso es otra. Pero por lo que los periodistas dicen, no va a ir preso nadie. Veamos la segunda opción. Hay usos de doxeos y de bastante alarmantes, o sea, él revela una conversación privada, en todo caso, con Seferino Reato, no tengo idea qué término fue, pero empiezan a aparecer, digamos, y está esta idea permanente de Caputo el otro día, conozco periodistas multimillonarios que viven, hay que ver su declaración jurada de bienes. Si uno empieza a ver... pero además, después dice, son los kirchneristas. Yo me permito dudar de que Caputo conozca muchos periodistas kirchneristas multimillonarios, pero bueno, allá Caputo con sus amigos periodistas multimillonarios o conocidos. Pero volvió con un tema muy pesado con Jorge Macri, o sea, hay permanentemente una suerte de insinuación de sacar a relucir de manera... Pero yo, para no amedrentar a los periodistas, publiquen todo lo que quieran, que no van a ir presos por publicar. O sea, para ponernos claro, ¿no? A ver, o sea, este es el punto. Porque lo que logran también es amedrentar, lo que buscan también es producir un efecto de autocensura, ¿no? El miedo, que es otro de los elementos, independientemente del marketing político, de tomarnos como la nueva casta. Y las empresas periodísticas también están muy calladas. Salió La Nación a defender a Carlos Pañi, pero las empresas en general, sí, no están saliendo a defender a sus periodistas, que son sus trabajadores, que son los que están generando lo que están publicando, y los dejan a la intemperie, los dejan a que se defiendan solos. No es algo que se pueda enfrentar de manera individual. Esto. No, yo no creo eso.
Creo que en el caso de La Nación los defienden. Creo que en el caso de Clarín pueden tener una estrategia. Mirá que con Clarín se la está agarrando de una manera mucho más que con los periodistas de Clarín. Lo que sí uno podría decir es que no encuentra uno respuestas institucionales a la altura de lo que hace Milei. Entonces uno puede decir, estamos demasiado callados, las instituciones. Yo ahí, tanto María lo conoce como también Ernesto, yo tengo una posición más activa de pedir que casualmente las instituciones, entre las que está la Academia Nacional de Periodismo, tengan una participación mayor, levanten la voz de otra manera. Y está estas opiniones. Muchas personas dicen, no, bueno, ignorémoslo. La idea de que, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia, ¿no? Entonces, te respondo con indiferencia, que es... yo creo que es discutible, que es una opinión razonable, comprensible, que creo que tiene una lógica utilitaria también, que no es simplemente una posición ética, y que también es absolutamente comprensible. Y mi tesis respecto de esto mismo, que es lo que me dijo la gente de la CIP en su momento, y que tiene que ver con nuestros colegas de la academia. Yo digo, aquellos colegas que tenemos construido una reputación a lo largo de muchos años, que es una cosa que solamente vos podés lograr con muchos años de profesión. Es decir, aquellos que hemos acumulado un capital político, que la crítica de un presidente no nos va a cambiar nuestra percepción frente a las audiencias, porque ya tenemos acumulado una cantidad de capital político, somos los que tenemos que consumir una parte de ese capital político representando a todo el periodismo. O sea, no me llamaba la atención que fuera la nata el otro que hiciera un juicio. Y me parece que, bueno, uno no puede pedirle, yo puse el ejemplo, no podemos pedirle a los periodistas más jóvenes, que tienen menos capacidad de soportar esas situaciones, que ellos vayan a enfrentar la situación. Creo que casualmente los periodistas que tenemos una mayor trayectoria y que la opinión de un presidente de turno no va a modificar la opinión que se tiene sobre nosotros, porque se ha acumulado a lo largo de mucho tiempo, o por lo menos con la gente más grande, si es que nuestra audiencia tendremos se ríe Ernesto, la obligación de usar ese capital, consumir un pedacito de capital. ¿Qué decís vos? ¿De qué hacer? No, en general, ¿cómo es la actividad de las empresas? ¿Cómo...? Sí, a mí me parece que es verdad, que uno siente que como si hubiese una falta de reacción de la manera en que, como que todos tratamos, me parece, tratamos de imaginar cómo hacerlo de una manera que le sirva a mucha gente y que no esté focalizado sobre nosotros los periodistas, porque parece que es un tema nuestro de los periodistas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un dilema también, bueno, también de las empresas periodísticas, cada una, Clarín está en una situación particular, de una pelea empresarial atravesada por esto, con Milei amenazando no autorizarle la compra. Entonces ahí hay las discusiones van en varios planos con el Grupo Clarín. Es muy difícil entender lo que pasa realmente con relación al Grupo Clarín, que por ahí en otro momento era claramente el foco de estar enfrentando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, no sé, a mí me cuesta, me deja pensando. Yo la verdad que nunca, como que me pasa lo mismo que vos, digo, entrar en su discusión no me parece que valga la pena. Trato de identificar cosas que me parecen especialmente preocupantes, ¿no? Por eso digo, la idea de la sumisión asociada a la penetración, el culo roto, la pomada, las prostitutas, a mí me parece que sí hay algo muy homofóbico, muy machista, muy virulento, de un discurso que es muy perverso para la sociedad en general. O sea, uno trata de que los chicos no repliquen eso. Digo, estamos tratando de educar pibes o uno mismo, reeducarse en, qué sé yo, se supone que en la cancha está prohibido gritar punto no sé qué, y ahora es la voz del presidente en sus reportajes y sus redes sociales haciendo cosas que las canchas prohíben. Es un poco lo que dice Jorge, no podés incitar al odio porque está prohibido por el Código Penal. No podés hablar de esa manera en la cancha porque el referí tiene que parar el partido, sancionar, y de repente todo eso ocurre, y ocurre con el presidente, y todos nos quedamos un poco inertes respecto de... Y esta cosa extorsiva a mí me preocupa un montón. O sea, la idea de convalidar también respecto de los opositores, una idea que primero era las redes, ¿entendés? Y ahora es el propio presidente, y tengo tus fotos, y sé de tus fotos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo el presidente con eso? Lo que están escuchando en este momento es lo que se habla del periodismo en todo el mundo occidental. En cualquier congreso de periodismo, vas a Estados Unidos. El otro día hablaba con Martín Rodríguez Yebra, que es el secretario de redacción de La Nación, que me decía, estoy en Polonia en este momento y esta discusión
es la discusión central de un congreso de periodismo, en cualquier congreso de periodismo mundial. La UAM. En cualquier, La World Association en Polonia. En cualquier... estás en Francia, estás en Estados Unidos, estás en El Salvador, ya no, porque muchos se fueron. En Brasil, con Bolsonaro, en todos lados se discute, bueno, ¿cuánto le tenemos que dar bola? ¿Cuánto nuestro tema tal vez sea participar de un debate público sobre los valores de una sociedad? No solo, por ejemplo, lo que planteaba María por fuera del periodismo, es la idea de que un presidente estimula el bullying en toda la sociedad, con lo cual los adolescentes se hacen bullying en las redes sociales y eso genera muchísimo sufrimiento y muchísimo daño.